Bienvenidos. Hoy estudiaremos un tema fundamental para nuestra vida espiritual: las actitudes que verdaderamente agradan a Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos enseñanzas que nos guían a vivir de una manera que honra a nuestro Creador y refleja su amor en todo lo que hacemos. En este video, profundizaremos en las virtudes y comportamientos que Dios valora. Estas actitudes no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también nos transforman interiormente, moldeándonos según su voluntad. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Humildad. La humildad es el temor del Señor. Sus riquezas y su honra y su vida son su recompensa. Proverbios capítulo 22, versículo 4. La humildad es una de las virtudes más valoradas en la Biblia y se presenta como un camino esencial para agradar a Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 4, se nos dice que la humildad es el temor del Señor, sus riquezas y su honra y su vida son su recompensa. Este versículo encapsula la relación directa entre la humildad y el temor de Dios, y cómo esta actitud trae consigo bendiciones tanto materiales como espirituales. La humildad no es solo una postura externa de modestia, sino un reconocimiento interno de la grandeza de Dios y la pequeñez humana en comparación con su majestad. Temor del Señor en este contexto no significa tener miedo, sino tener un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de su autoridad y poder. Este temor reverencial nos lleva a ser humildes, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Vivir en humildad implica reconocer nuestras limitaciones, nuestras fallas y la necesidad constante de la gracia y la dirección de Dios. Es un abandono de la autosuficiencia y el orgullo, reemplazándolos con una dependencia total de Dios. La Biblia nos muestra que aquellos que son humildes no solo encuentran el favor de Dios, sino que también experimentan la vida abundante que Él promete. Las riquezas mencionadas en el versículo no se limitan a bienes materiales. Incluyen la paz interior, la sabiduría y la satisfacción que provienen de una vida vivida en alineación con la voluntad de Dios. Además, la humildad conduce al honor, que puede interpretarse como el respeto y la estima que otros sienten hacia quienes caminan en esta virtud. En una sociedad que a menudo valora la arrogancia y la autosuficiencia, la humildad brilla como una luz que refleja el carácter de Dios. Los humildes son honrados porque su vida apunta a algo más grande que ellos mismos. Apuntan a Dios. Finalmente, el versículo promete vida como recompensa de la humildad. Esta vida no solo se refiere a la vida física, sino a la vida eterna, la vida abundante que Jesús prometió a aquellos que lo siguen. Los humildes, al caminar en el temor del Señor, encuentran en Él su fuente de vida, una vida que trasciende las circunstancias y que está llena de propósito y gozo. Número 2. Obediencia. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios, caminando en sus caminos y temiéndolo, te establecerá como un pueblo santo para Él. Deuteronomio capítulo 28, versículo 9. La obediencia a Dios es uno de los pilares fundamentales en la vida de fe, y en Deuteronomio capítulo 28, versículo 9, se subraya su importancia con una promesa poderosa. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios, caminando en sus caminos y temiéndolo, te establecerá como un pueblo santo para Él. Este versículo no solo habla de un compromiso individual, sino de un pacto colectivo entre Dios y su pueblo. Obedecer los mandamientos de Dios es más que seguir un conjunto de reglas. Es vivir en una relación activa y dinámica con Él. La obediencia implica una disposición del corazón que busca agradar a Dios en todas las áreas de la vida, no por obligación, sino por amor y reverencia hacia Él. Guardar sus mandamientos es, en esencia, una expresión de ese amor y de nuestra confianza en que sus caminos son los mejores. Caminar en los caminos de Dios significa alinear nuestras vidas con su voluntad, seguir sus preceptos y vivir de acuerdo con los principios que Él ha establecido en su palabra. No es un camino fácil, ya que a menudo va en contra de las inclinaciones naturales y los deseos del mundo. Sin embargo, es un camino que lleva a la bendición y a la santidad.
Dios promete que aquellos que se esfuerzan por obedecerle serán establecidos como un pueblo santo, separado y consagrado para Él. Esto no solo se refiere a una santidad moral, sino a una relación especial con Dios, donde Él se deleita en aquellos que le son fieles. El temor del Señor, mencionado en el versículo, es clave para una obediencia genuina. Este temor no es miedo, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios, que nos motiva a obedecerle con un corazón sincero. Es entender que Dios, en su santidad y justicia, merece nuestra total sumisión y lealtad. Al temerle, reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas y nos sometemos a su guía, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La promesa de ser un pueblo santo no solo se refiere a la pureza, sino también a la identidad y propósito. Ser santo significa ser apartado para Dios, ser diferente en un mundo que no sigue sus caminos. Esta santidad nos distingue y nos marca como su posesión especial, destinada a reflejar su gloria en la tierra. Es un llamado a vivir de manera que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de Dios. La obediencia, entonces, es el medio por el cual entramos en esta relación de pacto con Dios. A través de ella, experimentamos su favor, su protección y su bendición. Nos convertimos en testigos vivientes de su poder, mostrando al mundo lo que significa ser el pueblo de Dios. Al obedecerle, no solo cumplimos con un deber, sino que entramos en la plenitud de la vida que Él ha diseñado para nosotros, una vida marcada por la paz, la justicia y la comunión íntima con Él. Número 3. Fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan con diligencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe es el fundamento sobre el cual se edifica la relación entre Dios y el ser humano. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se expresa con claridad la centralidad de la fe en la vida espiritual. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan con diligencia. Este versículo revela que la fe no es simplemente una creencia abstracta o un sentimiento pasajero, sino una convicción profunda y activa que determina nuestra capacidad para agradar a Dios. Creer en la existencia de Dios es el primer paso fundamental, pero la fe verdadera va más allá de un simple reconocimiento intelectual. Implica una confianza plena en su carácter, en su bondad y en su poder para cumplir lo que ha prometido. La fe nos lleva a vivir con la certeza de que Dios es real, presente y activo en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo o comprender completamente sus caminos. Esta confianza nos impulsa a acercarnos a Él, sabiendo que Él es digno de nuestra confianza y de nuestra devoción. El hecho de que, sin fe es imposible agradar a Dios, subraya que todas las obras y esfuerzos humanos, por valiosos que sean, no pueden sustituir la fe como la base de nuestra relación con Dios. La fe es lo que nos conecta con Dios, de una manera que trasciende nuestras limitaciones humanas. Es a través de la fe que experimentamos su gracia, su amor y su presencia transformadora en nuestras vidas. Sin fe, nuestras acciones carecen de la esencia espiritual que las hace verdaderamente agradables a Dios. Además, la fe lleva consigo la expectativa de que Dios recompensa a los que lo buscan con diligencia. Este aspecto de la fe es crucial, porque no se trata solo de creer que Dios existe, sino de confiar en que Él es bueno y que responde a aquellos que se acercan a Él con sinceridad y perseverancia. Buscar a Dios con diligencia implica una búsqueda constante y apasionada, un deseo profundo de conocerle y de vivir en comunión con Él. Esta búsqueda es recompensada no solo en términos materiales, sino en el sentido más amplio y profundo de recibir su guía, su paz y su favor en nuestras vidas. La fe también tiene un aspecto dinámico. Es una fuerza viva que nos impulsa a actuar. No es pasiva ni inactiva, sino que se manifiesta en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con esperanza y confianza en Dios. La fe nos capacita para ver más allá de las circunstancias inmediatas y creer en las promesas de Dios, incluso cuando todo lo demás parece indicar lo contrario. Número 4. Amor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 37. El amor es el corazón de la fe cristiana. Y en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús resume la esencia de todos los mandamientos cuando dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Estas palabras no solo indican una prioridad en la vida espiritual, sino que revelan la profundidad y el alcance del amor que Dios espera de nosotros. Amar a Dios con todo el corazón implica que nuestro afecto más profundo debe estar centrado en Él. El corazón, en la cultura bíblica, es visto como el asiento de las emociones, los deseos y las motivaciones. Cuando Jesús nos llama a amar a Dios con todo el corazón, nos está invitando a que todos nuestros deseos, sueños y sentimientos estén alineados con la voluntad divina. Este amor no es superficial ni pasajero, es un amor que consume, que guía cada acción y cada decisión en nuestra vida. Amar a Dios con toda el alma lleva esta devoción a un nivel aún más profundo. El alma representa la esencia misma de nuestro ser, nuestra identidad y vida interior. Amar a Dios con toda el alma significa que nuestra vida entera, nuestra existencia misma, está dedicada a Él. Este amor abarca nuestras decisiones, nuestro carácter y nuestra relación con todo lo que nos rodea. Es un amor que transforma, que moldea nuestra identidad, para que refleje el carácter de Dios en todo lo que hacemos y somos. Amar a Dios con toda la mente añade otra dimensión a este mandamiento, subrayando la importancia de la razón y el intelecto en nuestra relación con Dios. No se trata solo de un amor emocional o espiritual, sino de un amor que involucra nuestro pensamiento, nuestra comprensión y nuestra búsqueda de la verdad. Amar a Dios con la mente significa que usamos nuestras capacidades intelectuales para conocerlo mejor, para estudiar su palabra y para discernir su voluntad en nuestras vidas. Es un amor que nos lleva a renovar nuestra mente, a dejar que nuestras ideas y pensamientos sean guiados por la sabiduría divina. Este mandamiento de amor total hacia Dios es descrito por Jesús como el primer y más grande mandamiento, lo que significa que es la base sobre la cual se construyen todos los demás. El amor a Dios no es solo una de las muchas obligaciones espirituales, es la principal, la que da sentido y propósito a todas las demás. Sin este amor, nuestras acciones y obediencia se vacían de significado. Este amor es lo que hace que nuestras vidas estén verdaderamente alineadas con el propósito para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Además, este mandamiento revela que el amor no es solo un sentimiento, sino un compromiso y una elección. Amar a Dios de esta manera requiere de nosotros todo lo que somos, sin reservas. Es un llamado a una vida de entrega en la que Dios ocupa el lugar central y todas las demás cosas encuentran su lugar en relación con Él. Finalmente, este amor total a Dios es lo que nos capacita para amar a los demás. Jesús, en el versículo siguiente, nos recuerda que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, fluye directamente del primero. El amor a Dios con todo nuestro ser es la fuente de donde emana el amor verdadero hacia los demás. Un amor que es paciente, bondadoso y sacrificial. Número 5. Justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. La justicia es un tema central en las enseñanzas de Jesús, y en Mateo capítulo 5, versículo 6, se destaca la importancia de este valor cuando dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza no solo nos muestra la bendición que Dios otorga a quienes buscan la justicia, sino que también revela el deseo profundo y persistente que debe caracterizar a quienes anhelan vivir conforme a los principios de Dios. Hambre y sed son metáforas poderosas que describen una necesidad esencial y urgente. Así como el hambre y la sed son necesidades físicas fundamentales que impulsan a las personas a buscar alimento y agua, la justicia debe ser una necesidad espiritual que impulse a los creyentes a buscar la rectitud y la equidad en todas las áreas de la vida.
Este deseo de justicia no es superficial ni pasajero, sino una búsqueda profunda y constante que refleja un compromiso genuino con los valores de Dios. La justicia, en el contexto bíblico, no se limita a la idea de legalidad o de conformidad con la ley. Es mucho más que eso. La justicia de la que habla Jesús abarca la integridad moral, la rectitud en las relaciones con los demás, y el esfuerzo por establecer la equidad y la paz en la sociedad. Es una justicia que refleja el carácter de Dios, quien es justo y recto en todos sus caminos. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia no solo buscan ser justos en su propia vida, sino que también anhelan ver la justicia prevalecer en el mundo que les rodea. Esta bienaventuranza también promete que aquellos que buscan la justicia serán saciados. Esta satisfacción no es simplemente el cumplimiento de un deseo personal, sino la realización de una esperanza más profunda. Dios mismo se compromete a saciar este anhelo, lo que significa que Él respalda y sostiene a quienes buscan vivir en conformidad con su justicia. Ser saciado implica experimentar la plenitud y la paz que vienen de vivir en armonía con los principios divinos y de ver cómo la justicia se manifiesta en la vida personal y en la sociedad. Además, esta búsqueda de justicia está enraizada en la fe en Dios como el juez justo del universo. Los que tienen hambre y sed de justicia confían en que, aunque la injusticia parezca prevalecer en el mundo, Dios, en su tiempo, hará justicia. Este anhelo por la justicia está acompañado de una esperanza activa, una esperanza que no se rinde ante la desesperanza o la injusticia, sino que persevera, confiando en la promesa de Dios de rectificar todas las cosas. La justicia también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Jesús nos llama a ser agentes de justicia en nuestras relaciones interpersonales, buscando lo que es recto y justo en todas nuestras acciones y decisiones. Esta justicia no es meramente legalista, es una justicia que brota del amor y la compasión, que busca el bienestar de los demás y que lucha contra la opresión, la corrupción y la maldad. En un mundo donde la injusticia puede parecer omnipresente, el llamado de Jesús a tener hambre y sed de justicia es un desafío a no conformarse con la injusticia, sino a trabajar activamente para promover la justicia divina. Este trabajo puede tomar muchas formas, desde actos de bondad y misericordia en lo personal, hasta esfuerzos por reformar las estructuras sociales y políticas para que reflejen los principios de equidad y justicia de Dios. Número 6. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. La misericordia es una de las virtudes más profundas y transformadoras en la enseñanza de Jesús, y en Mateo capítulo 5, versículo 7, se le otorga una promesa especial. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo resalta tanto la importancia de la misericordia en la vida del creyente, como la reciprocidad divina que acompaña a esta actitud. Ser misericordioso implica mucho más que sentir lástima o compasión por los demás. Es un llamado a la acción. La misericordia se manifiesta en actos concretos de bondad, perdón y compasión hacia aquellos que están en necesidad o que han caído en desgracia. Es una disposición del corazón que no solo reconoce el sufrimiento ajeno, sino que también está dispuesto a intervenir para aliviarlo. La misericordia rompe las barreras de la indiferencia y del juicio para extender la mano y el corazón hacia los demás. En la cultura de la época de Jesús, donde el sistema legal y religioso a menudo era rígido y punitivo, la enseñanza sobre la misericordia introdujo una nueva dimensión de la justicia divina. En lugar de un enfoque en la retribución o en el castigo, Jesús enfatiza el valor de la misericordia como un reflejo del carácter de Dios. Dios, en su naturaleza, es misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Los que siguen a Jesús están llamados a imitar este aspecto fundamental de Dios, mostrando misericordia a los demás, tal como Dios ha mostrado misericordia a ellos. La promesa de que los misericordiosos alcanzarán misericordia subraya la naturaleza recíproca de esta virtud. Aquellos que extienden misericordia a los demás no solo están actuando en conformidad con la voluntad de Dios, sino que también están abriendo sus propias vidas para recibir la misericordia divina. Este principio es consistente con la enseñanza de Jesús en otros lugares del Evangelio.
donde se nos recuerda que con la medida que usamos para los demás, se nos medirá a nosotros. La misericordia también tiene el poder de transformar relaciones. En un mundo donde las ofensas, los malentendidos y las heridas son comunes, la misericordia actúa como un bálsamo que puede sanar y restaurar. Perdonar a los que nos han ofendido, mostrar compasión a los que nos han fallado y ser pacientes con los que luchan, son todas expresiones de misericordia que pueden traer paz y reconciliación tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás. Además, la misericordia es un recordatorio de nuestra propia fragilidad y necesidad de perdón. Al ser misericordiosos, reconocemos que todos somos susceptibles al error y al pecado, y que dependemos de la misericordia de Dios en nuestra propia vida. Este reconocimiento nos humilla y nos impulsa a ser más comprensivos y menos juzgadores hacia los demás. En la práctica, la misericordia puede manifestarse de muchas formas. Ayudar a los necesitados, perdonar a quienes nos han hecho daño, escuchar con empatía a quienes están en sufrimiento y actuar con bondad hacia aquellos que podrían no merecerlo según los estándares del mundo. Cada uno de estos actos no solo refleja el amor de Dios, sino que también nos acerca más a su corazón, permitiéndonos experimentar la misericordia en nuestras propias vidas de manera más profunda. Número 7. Paciencia. Con la paciencia se gana la voluntad del gobernante y una lengua suave puede quebrar huesos. Proverbios capítulo 25, versículo 15. La paciencia es una virtud que en la Biblia se presenta como una de las más poderosas y transformadoras en la vida del creyente. En Proverbios capítulo 25, versículo 15, se nos dice: «Con la paciencia se gana la voluntad del gobernante, y una lengua suave puede quebrar huesos». Este versículo no solo subraya la importancia de la paciencia, sino que también destaca su efectividad y el impacto profundo que puede tener, incluso en situaciones difíciles o con personas de autoridad. La paciencia, en este contexto, no es simplemente la capacidad de esperar sin quejarse, sino una cualidad activa que implica perseverancia, autocontrol y una disposición a manejar las situaciones con sabiduría y calma. Es una habilidad que permite a una persona mantener la compostura y la calma, incluso en momentos de tensión, oposición o conflicto. La paciencia, en esencia, es la capacidad de confiar en el tiempo de Dios y en su soberanía, sin apresurarse ni desesperarse. El proverbio sugiere que la paciencia puede ganarse el favor de aquellos en autoridad, lo que implica que la paciencia tiene un poder persuasivo. Cuando enfrentamos a personas en posiciones de poder, nuestra reacción natural puede ser la impaciencia, la frustración o la confrontación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que una respuesta paciente, acompañada de una lengua suave, es mucho más eficaz para influir y ganar la buena voluntad, incluso de aquellos que tienen el poder de tomar decisiones que pueden afectarnos profundamente. La paciencia, entonces, no es solo una virtud pasiva, sino una estrategia activa para alcanzar resultados positivos en nuestras interacciones. El segundo aspecto del versículo, una lengua suave puede quebrar huesos, utiliza una metáfora poderosa para ilustrar la fuerza de la paciencia y la mansedumbre en el habla. Mientras que la fuerza bruta puede romper físicamente los huesos, la suavidad y la paciencia en nuestras palabras pueden lograr lo que la fuerza nunca podría: cambiar corazones y mentes y resolver conflictos de manera pacífica. Este poder no se encuentra en la agresividad o la confrontación, sino en la calma, la empatía y la capacidad de comunicarse con compasión y comprensión. La paciencia también está estrechamente relacionada con la fe. Ser paciente implica confiar en que Dios está en control, incluso cuando las cosas no suceden en el tiempo o de la manera que esperamos. Esta confianza permite al creyente descansar en la seguridad de que Dios está obrando, aún en las situaciones más difíciles. La paciencia, entonces, se convierte en una expresión de nuestra fe y confianza en Dios, reflejando nuestra disposición a esperar en Él y a seguir su guía, en lugar de depender de nuestras propias habilidades o apresurarnos a actuar sin su dirección. Además, la paciencia nos protege de tomar decisiones precipitadas que podrían tener consecuencias negativas. En momentos de estrés o conflicto, la paciencia nos da la capacidad de reflexionar,
considerar nuestras opciones y actuar con sabiduría. Nos permite ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, evaluando las posibles repercusiones de nuestras acciones y eligiendo un curso de acción que esté alineado con los principios de Dios. En la vida diaria, la paciencia se manifiesta en múltiples formas. Esperar con calma cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan de inmediato, soportar con gracia las dificultades o los malentendidos y ser lentos para la ira y rápidos para escuchar. Es una virtud que, cuando se cultiva, transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás y con Dios, llevándonos a una vida de paz interior y de influencia positiva en el mundo que nos rodea. Número 8. Integridad. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios capítulo 10, versículo 9. La integridad es una virtud esencial en la vida cristiana, y en Proverbios capítulo 10, versículo 9, se nos presenta como un pilar fundamental para vivir con confianza y seguridad. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Este versículo nos ofrece una visión clara de los beneficios de la integridad y las consecuencias de vivir una vida carente de ella. La integridad, en su esencia, es la coherencia entre lo que uno dice, lo que uno cree y lo que uno hace. Es vivir una vida sin doblez, en la que las acciones reflejan verdaderamente los valores y principios que se profesan. La persona íntegra no tiene nada que ocultar, porque su vida es un reflejo de transparencia, honestidad y verdad. Caminar en integridad significa vivir de tal manera que cada aspecto de nuestra vida está alineado con la voluntad de Dios, sin compromisos ni engaños. El proverbio subraya que quien vive con integridad anda confiado. Esta confianza no es simplemente una ausencia de miedo, sino una profunda seguridad de que al actuar de manera justa y recta, uno está bajo la protección y bendición de Dios. La integridad proporciona una base sólida para nuestras vidas, permitiéndonos caminar con la cabeza en alto, sabiendo que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Esta confianza también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás, donde la transparencia y la honestidad generan confianza y respeto mutuo. Por otro lado, el proverbio advierte que el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquellos que eligen el camino de la deshonestidad, la manipulación o la inmoralidad, tarde o temprano, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La falta de integridad lleva a una vida de inseguridad, temor y eventual caída. La palabra quebrantado sugiere una destrucción que puede manifestarse de diversas formas: pérdida de reputación, ruptura de relaciones e incluso el colapso de la paz interior. La vida sin integridad es como caminar sobre un terreno inestable, donde cada paso podría llevar al desastre. La integridad también está profundamente conectada con la justicia divina. Dios es justo y fiel, y espera que sus seguidores reflejen estos atributos en sus vidas. La integridad no solo nos protege de las consecuencias negativas de la deshonestidad, sino que también nos alinea con el carácter de Dios, lo que nos permite vivir en armonía con su voluntad. Esta alineación con la justicia divina trae consigo la bendición de Dios, quien se deleita en aquellos que buscan vivir con rectitud. Vivir con integridad requiere de nosotros una constante reflexión y autoevaluación. Es un compromiso de vivir de acuerdo con los principios de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en lo público, sino también en lo privado. La integridad se demuestra en las decisiones pequeñas y grandes, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo manejamos las tentaciones y en nuestra fidelidad a la verdad, incluso cuando es difícil o inconveniente. Además, la integridad tiene un impacto duradero en quienes nos rodean. Cuando vivimos con integridad, nos convertimos en ejemplos vivos de los valores del reino de Dios, inspirando a otros a seguir el mismo camino de rectitud. La influencia de una vida íntegra se extiende más allá de nosotros mismos, dejando una huella positiva en nuestras familias, comunidades y generaciones futuras. Número 9. Perdón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mateo capítulo 6, versículo 14. El perdón es uno de los temas más profundos y esenciales en la enseñanza de Jesús, y en Mateo capítulo 6, versículo 14, se establece como un principio fundamental para la vida cristiana. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este versículo no solo subraya la importancia del perdón, sino que lo presenta como una condición para recibir el perdón divino. El perdón, en su esencia, es un acto de liberación. Cuando perdonamos a alguien, estamos eligiendo liberar a esa persona del resentimiento, la amargura y el deseo de represalia. Pero más que eso, el perdón también nos libera a nosotros mismos. Al perdonar, nos deshacemos del peso de la ira y el rencor, permitiendo que la paz de Dios inunde nuestras vidas. El perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino un acto de sanación para nuestro propio corazón. La enseñanza de Jesús nos desafía a perdonar las ofensas, lo que abarca una amplia gama de situaciones, desde pequeñas afrentas hasta heridas profundas. Este llamado al perdón no minimiza el dolor o la injusticia que hemos experimentado, sino que nos invita a responder de una manera que trascienda nuestras emociones humanas naturales. Jesús nos enseña que, al perdonar, estamos reflejando el carácter de Dios, quien es misericordioso y dispuesto a perdonar nuestras propias transgresiones. El versículo establece una conexión directa entre nuestro perdón hacia los demás y el perdón que recibimos de Dios. Esta relación nos recuerda que todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Así como deseamos que Dios nos perdone nuestras fallas, debemos estar dispuestos a extender ese mismo perdón a quienes nos han herido. El perdón, entonces, no es solo una obligación moral, sino una respuesta natural a la gracia que hemos recibido de Dios. El acto de perdonar también implica un acto de fe. Al perdonar, confiamos en que Dios es justo y que Él manejará la situación en su sabiduría y tiempo. No necesitamos llevar la carga de buscar justicia o venganza. En cambio, podemos descansar en la confianza de que Dios es el juez perfecto. Esto no significa que ignoramos la justicia o que no buscamos la corrección de los males, sino que dejamos que el amor y la misericordia de Dios guíen nuestras acciones y decisiones. El perdón también es clave para la reconciliación y la restauración de relaciones. En un mundo donde los conflictos y las divisiones son comunes, el perdón tiene el poder de sanar y unir. Cuando perdonamos, abrimos la puerta para la reconciliación, permitiendo que las relaciones sean restauradas y fortalecidas. Este proceso no siempre es fácil ni rápido, pero es un camino que lleva a la verdadera paz y armonía, tanto en nuestras relaciones personales como en la comunidad en general. Además, el perdón es un reflejo de la madurez espiritual. Una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios y que comprende la profundidad del perdón divino, será más capaz de perdonar a otros. Este tipo de perdón no se basa en lo que el otro merece, sino en lo que nosotros hemos recibido de Dios. Es un perdón que fluye de un corazón que ha sido tocado por el amor incondicional de Dios. El desafío del perdón es grande, especialmente cuando las ofensas son profundas o continuas. Sin embargo, Jesús nos llama a perdonar sin límite, como Él mismo lo hizo en la cruz, pidiendo perdón por aquellos que lo crucificaron. Este perdón radical es el que se nos ofrece y se nos pide que extendamos a los demás. Número 10. Honestidad. El Señor detesta las balanzas falsas, pero se deleita en pesas exactas. Proverbios capítulo 11, versículo 1. La honestidad es un principio fundamental en la vida cristiana, y en Proverbios capítulo 11, versículo 1, se expresa con claridad el valor que Dios le otorga. El Señor detesta las balanzas falsas, pero se deleita en pesas exactas. Este versículo utiliza la metáfora de las balanzas y las pesas, elementos comunes en el comercio antiguo, para ilustrar la importancia de la honestidad y la integridad en todas nuestras acciones y relaciones. En la antigüedad, las balanzas y las pesas eran instrumentos utilizados para medir el valor de bienes en las transacciones comerciales. Una balanza falsa representaba un medio engañoso, donde el comerciante podía manipular el peso para obtener una ganancia injusta. Esta práctica de deshonestidad no solo perjudicaba a la otra persona, sino que también corrompía el carácter de quien la empleaba. Dios, como lo expresa el proverbio, detesta estas prácticas,
porque van en contra de su naturaleza de justicia y verdad. La honestidad, por otro lado, es vista como una cualidad que agrada a Dios. Él se deleita en pesas exactas, lo que significa que se complace en la equidad, la justicia y la transparencia. La honestidad es más que simplemente decir la verdad, es actuar con integridad en todas las áreas de la vida, asegurando que nuestras acciones correspondan a los principios de justicia y rectitud que Dios demanda. Es vivir de una manera que refleje la verdad en lo que decimos, hacemos y decidimos. La honestidad es crucial porque crea una base de confianza en nuestras relaciones personales, laborales y comunitarias. Cuando somos honestos, construimos una reputación de fiabilidad y rectitud, lo que nos permite vivir con tranquilidad y sin temor a ser descubiertos en un engaño. La honestidad nos protege de las complicaciones y consecuencias negativas que inevitablemente surgen del engaño, la manipulación y la falsedad. Dios valora la honestidad no solo en el ámbito comercial, sino en todos los aspectos de la vida. Ser honesto significa ser transparente en nuestras intenciones, fieles a nuestras promesas y responsables en nuestras acciones. Es resistir la tentación de distorsionar la verdad para obtener un beneficio personal o evitar una consecuencia negativa. Es vivir con una conciencia limpia, sabiendo que nuestras palabras y acciones están alineadas con la verdad. Además, la honestidad es un reflejo del carácter de Dios. Dios es la fuente de toda verdad, y en Él no hay engaño ni falsedad. Cuando practicamos la honestidad, estamos imitando a Dios y viviendo de acuerdo con su naturaleza. La Biblia nos enseña que Dios se deleita en aquellos que buscan vivir de manera íntegra, porque la honestidad es una expresión de nuestra reverencia y amor por Él. La honestidad también tiene un impacto profundo en la sociedad. Una comunidad basada en la honestidad es una comunidad donde se promueve la justicia, la paz y la confianza mutua. La deshonestidad, por el contrario, lleva a la corrupción, la injusticia y el conflicto. Cuando los individuos, las empresas y las instituciones practican la honestidad, se establece una base sólida para el bienestar común y el florecimiento de la sociedad en su conjunto. Finalmente, la honestidad nos proporciona una paz interior que no puede ser alcanzada a través de la deshonestidad. Vivir una vida honesta nos libera del miedo al descubrimiento y nos permite descansar en la certeza de que estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios. Esta paz es un testimonio del poder transformador de la verdad en nuestras vidas y un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Número 11. Gratitud. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La gratitud es una de las actitudes más transformadoras que un creyente puede cultivar, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos llama a practicar la gratitud, sino que la presenta como una expresión fundamental de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La gratitud, en su esencia, es un reconocimiento continuo de la bondad de Dios en todas las circunstancias. No se limita a los momentos de alegría o éxito, sino que abarca cada aspecto de nuestra existencia, incluso en medio de las dificultades y desafíos. Dar gracias en todo implica desarrollar una perspectiva que ve la mano de Dios, obrando en todas las cosas, reconociendo que Él es soberano y que su plan es siempre bueno, incluso cuando no podemos verlo claramente en el momento. Este llamado a la gratitud en todas las circunstancias puede parecer difícil, especialmente cuando enfrentamos situaciones adversas. Sin embargo, la gratitud no es una negación de la realidad o de nuestras emociones. Es una elección deliberada de enfocar nuestro corazón en la fidelidad de Dios y en su presencia constante en nuestras vidas. Al dar gracias en todo, estamos practicando una fe que confía en que Dios está en control y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, conforme a su propósito. La gratitud también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y nuestra experiencia de la vida. Cuando elegimos ser agradecidos, incluso en tiempos difíciles, transformamos nuestra mentalidad de una de escasez y queja a una de abundancia y alegría.
La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que a menudo damos por sentadas, recordándonos que cada día es un regalo de Dios lleno de oportunidades para experimentar su amor y su gracia. Además, la gratitud fortalece nuestra relación con Dios. Al expresar nuestra gratitud, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en su provisión. Este acto de humildad y reconocimiento abre nuestro corazón para recibir aún más de su presencia y sus bendiciones. La gratitud, por lo tanto, es una forma de adoración, un modo de honrar a Dios por su bondad y fidelidad en nuestras vidas. La gratitud también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Una persona agradecida es más propensa a ser generosa, amable y paciente, ya que reconoce que todo lo que tiene es un regalo inmerecido. Esta actitud de gratitud se extiende hacia los demás, promoviendo un ambiente de amor y cooperación, donde las relaciones pueden florecer en un espíritu de aprecio y apoyo mutuo. En la vida comunitaria, la gratitud tiene el poder de unir a las personas, fortaleciendo los lazos de amor y comunión. Cuando una comunidad de creyentes practica la gratitud, se convierte en un testimonio poderoso de la bondad de Dios, mostrando al mundo que, incluso en medio de las pruebas, hay razones para dar gracias y celebrar la fidelidad de Dios. La gratitud también es una clave para la paz interior. Al practicar la gratitud, desplazamos la ansiedad y el temor, reemplazándolos con una confianza serena en la provisión y el cuidado de Dios. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, permitiéndonos vivir con un sentido de alegría y contentamiento, independientemente de las circunstancias. Número 12. Servicio. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 23, versículo 11. El servicio es una de las enseñanzas más contraculturales y profundas de Jesús. Y en Mateo capítulo 23, versículo 11, Él declara: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Este versículo desafía las nociones tradicionales de poder y grandeza, redefiniéndolas a la luz del reino de Dios. En lugar de medir la grandeza por la autoridad, el estatus o el reconocimiento, Jesús enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la disposición de servir a los demás. El servicio, en la enseñanza de Jesús, no es una actividad ocasional o un acto reservado para momentos específicos, sino una actitud de vida. Ser un servidor implica adoptar una postura de humildad y disposición para poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Este llamado al servicio es radical porque requiere una renuncia al ego y al deseo de ser el centro de atención o de recibir honor por nuestras acciones. En lugar de buscar el reconocimiento, el servidor genuino actúa por amor, compasión y obediencia a Dios. Jesús mismo es el modelo supremo de servicio. A lo largo de su vida y ministerio, demostró una disposición constante a servir a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. Lavó los pies de sus discípulos, un acto que en su tiempo era considerado propio de un esclavo, para enseñarles que el verdadero liderazgo se manifiesta en la humildad y el servicio. Este acto no solo desafió las expectativas culturales, sino que también reveló la esencia de su misión. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio, según Jesús, es la verdadera medida de la grandeza porque refleja el corazón de Dios. Dios, en su amor y misericordia, sirve a su creación continuamente, proveyendo, sosteniendo y salvando. Cuando servimos a los demás, estamos participando en la obra de Dios en el mundo y reflejando su carácter. Este servicio no se limita a actos de caridad o ayuda, sino que abarca cada aspecto de nuestras relaciones y nuestra vida diaria. Se trata de cómo tratamos a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos y a aquellos que están en necesidad. Además, el servicio es una expresión tangible de amor. Jesús nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el servicio es una de las formas más poderosas de expresar ese amor. Al atender las necesidades de los demás, demostramos que valoramos su bienestar y que estamos dispuestos a sacrificarnos por su bien. Este tipo de servicio no busca recompensa o reconocimiento, sino que fluye de un corazón transformado por el amor de Dios. El servicio también tiene un poder transformador, tanto para quien lo recibe
como para quien lo ofrece. Aquellos que son servidos experimentan el amor y la gracia de Dios de manera concreta, lo que puede llevar a una renovación de esperanza y fe. Para el servidor, el acto de servir es una oportunidad de crecer en humildad, compasión y dependencia de Dios. El servicio nos recuerda que todos somos parte de una comunidad interdependiente y que nuestras vidas están destinadas a ser una bendición para los demás. El concepto de que el mayor entre vosotros será vuestro servidor también redefine las estructuras de poder y liderazgo en la comunidad cristiana. En lugar de ejercer autoridad de manera opresiva o para beneficio personal, los líderes en el reino de Dios están llamados a liderar a través del servicio. Este tipo de liderazgo es uno que empodera a los demás, que construye y sostiene en lugar de dominar o controlar. Es un liderazgo que se mide no por la cantidad de seguidores o el nivel de influencia, sino por la profundidad del impacto positivo en la vida de los demás. Número 13. Generosidad. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios capítulo 11, versículo 24. La generosidad es una virtud que refleja el corazón de Dios y que tiene un impacto profundo tanto en la vida del que da como en la del que recibe. En Proverbios capítulo 11, versículo 24, se nos presenta un principio paradójico pero poderoso. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Este versículo desafía la lógica convencional que a menudo nos dice que, al dar, nos quedamos con menos. En cambio, revela una verdad espiritual profunda. La generosidad abre la puerta a la abundancia, mientras que la avaricia conduce a la escasez. La generosidad, según la Biblia, no se trata solo de dar dinero o posesiones materiales. Es una actitud del corazón que se expresa en la disposición a compartir lo que tenemos, ya sea tiempo, recursos, talentos o amor. Es la decisión de ver las necesidades de los demás y responder con un espíritu de compasión y amor, sin esperar nada a cambio. Este tipo de generosidad se basa en la confianza en Dios como el proveedor último, creyendo que Él suple todas nuestras necesidades y que al dar, participamos en su obra de bendición en el mundo. El proverbio destaca dos caminos opuestos, el de la generosidad y el de la retención egoísta. Aquellos que son generosos, que reparten de lo que tienen, experimentan una paradoja divina. Cuanto más dan, más reciben. Esto no significa necesariamente un retorno financiero directo, sino que pueden recibir de muchas otras maneras, en la forma de bendiciones espirituales, relaciones fortalecidas, paz interior y una vida llena de propósito y alegría. La generosidad rompe el ciclo de la autosuficiencia y nos introduce en un ciclo de dependencia de la gracia de Dios, donde su provisión nunca falla. Por otro lado, aquellos que retienen más de lo que es justo, actúan con una mentalidad de escasez, temiendo perder lo que tienen y creyendo que deben acumular para estar seguros. Sin embargo, esta actitud de acaparamiento y egoísmo lleva a la pobreza, no solo material, sino también espiritual y emocional. La avaricia cierra el corazón, lo endurece y lo aísla de los demás, lo que finalmente resulta en una vida vacía, sin el gozo que proviene de la conexión y la generosidad. La generosidad también es una expresión de fe. Al dar, confiamos en que Dios es quien sostiene nuestras vidas y que aunque demos de lo que tenemos, Él proveerá lo que necesitemos. Esta fe nos libera del temor al futuro y nos permite dar con alegría y libertad. La Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre y que la generosidad hecha con un corazón dispuesto y alegre es preciosa a sus ojos. Además, la generosidad tiene el poder de transformar comunidades. Cuando las personas comparten lo que tienen, se crean lazos de apoyo y solidaridad que fortalecen a la comunidad entera. La generosidad genera un efecto dominó, inspirando a otros a dar y a cuidar de los demás. En un mundo donde la inequidad y la necesidad son tan prevalentes, la generosidad se convierte en un acto de justicia y compasión que refleja el reino de Dios en la tierra. También es importante reconocer que la generosidad no se mide por la cantidad que se da, sino por el sacrificio y la intención detrás de la acción. Jesús celebró la ofrenda de la viuda pobre, quien dio todo lo que tenía, aunque era muy poco en términos materiales.
Su generosidad fue vista como mayor que la de los ricos que daban de su abundancia, porque ella dio con un corazón pleno de confianza en Dios. La generosidad, por tanto, es una respuesta a la generosidad de Dios hacia nosotros. Todo lo que tenemos nos ha sido dado por su gracia, y al compartirlo, estamos reflejando su carácter y participando en su obra redentora. Al ser generosos, estamos siendo conformados más a la imagen de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros sin reservas. Número 14. Pureza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. La pureza es un tema central en la enseñanza de Jesús, y en Mateo capítulo 5, versículo 8, encontramos una de las bienaventuranzas que resalta su importancia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este versículo no solo define la bendición de la pureza, sino que también revela una promesa profunda y trascendental: la visión de Dios. La pureza de corazón se refiere a una integridad interior, una coherencia entre lo que somos en nuestro interior y lo que mostramos al exterior. No se trata solo de evitar comportamientos inmorales o impuros, sino de cultivar un corazón que esté libre de engaño, hipocresía y doblez. Es un llamado a una vida de sinceridad y autenticidad, donde nuestras motivaciones y deseos están alineados con la voluntad y la santidad de Dios. Un corazón puro es uno que busca a Dios sin reservas, que anhela su presencia y su verdad por encima de todo. Jesús promete que aquellos que tienen un corazón puro verán a Dios. Esta promesa es significativa, porque ver a Dios no se refiere únicamente a una visión física, sino a una profunda experiencia espiritual de su presencia y su gloria. La pureza de corazón nos abre los ojos espirituales, permitiéndonos percibir la realidad de Dios en nuestras vidas de una manera más clara e íntima. Es una visión que trae consigo una comprensión más profunda de su amor, su santidad y su propósito para nosotros. La pureza también tiene un aspecto relacional. Un corazón puro está libre de malicia, envidia, lujuria y egoísmo, lo que nos permite relacionarnos con los demás de manera honesta y amorosa. Cuando nuestros corazones están limpios, nuestras intenciones son puras, y podemos interactuar con los demás sin manipulación o segundas intenciones. Esto crea un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde las relaciones pueden florecer en autenticidad y amor genuino. Además, la pureza está estrechamente vinculada con la santidad. Dios es santo, y aquellos que desean acercarse a Él deben aspirar a la pureza. La Biblia nos llama a ser santos porque Dios es santo, y esta santidad comienza en el corazón. Es un proceso continuo de limpieza y renovación interior, donde permitimos que Dios purifique nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. Este proceso nos lleva a una mayor conformidad con la imagen de Cristo, quien es el ejemplo perfecto de pureza y santidad. El desafío de la pureza de corazón en un mundo lleno de corrupción, tentaciones y engaños es significativo. Sin embargo, Jesús nos llama a no conformarnos con los estándares del mundo, sino a elevar nuestra mirada hacia lo que es puro y verdadero. La pureza no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, es un don de la gracia de Dios que recibimos al someternos a su Espíritu y permitir que Él transforme nuestro interior. La pureza también tiene un impacto directo en nuestra adoración. Un corazón puro es capaz de adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin distracciones ni hipocresía. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón limpio, nuestra adoración es genuina y aceptable ante Él. La pureza de corazón nos lleva a una comunión más profunda con Dios, donde podemos experimentar su presencia de manera más tangible y significativa. Además, la promesa de ver a Dios no se limita a la vida futura, aunque ciertamente incluye la visión beatífica de Dios en el cielo. También se refiere a la capacidad de percibir a Dios en el presente, en nuestras vidas diarias. Un corazón puro nos permite ver la mano de Dios en nuestras circunstancias, reconocer su obra en los demás y discernir su voluntad en nuestras decisiones. Esta visión nos guía, nos consuela y nos llena de esperanza, sabiendo que estamos bajo el cuidado constante de un Dios que es santo y amoroso. Número 15. Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor,
Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos capítulo 111, versículo 10. El temor de Dios es un concepto fundamental en la espiritualidad bíblica, y en Salmos capítulo 111, versículo 10, se establece como el fundamento de la verdadera sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Este versículo nos ofrece una visión profunda de cómo el temor de Dios no solo inicia la sabiduría, sino que también guía nuestra vida hacia un entendimiento pleno y una alabanza eterna. El temor de Dios, en este contexto, no debe entenderse como un miedo aterrador o paralizante, sino como un profundo respeto, reverencia y asombro hacia la majestad, santidad y soberanía de Dios. Es reconocer quién es Dios en su grandeza y poder, y quiénes somos nosotros en nuestra pequeñez y dependencia de Él. Este temor reverencial nos lleva a vivir con una actitud de humildad y sumisión, reconociendo que Dios es la autoridad suprema en nuestras vidas, y que su voluntad es perfecta y digna de ser obedecida. El versículo nos dice que este temor de Dios es el principio de la sabiduría, lo que significa que es el punto de partida para cualquier conocimiento verdadero y significativo. Sin un temor adecuado de Dios, nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos y de los demás está incompleta y sesgada. La sabiduría bíblica no es simplemente acumulación de información o conocimiento técnico. Es una comprensión profunda de la vida que se basa en la relación correcta con Dios. Este tipo de sabiduría nos guía en nuestras decisiones, nos protege del mal y nos lleva a vivir de una manera que agrada a Dios. El temor de Dios también está íntimamente relacionado con la obediencia a sus mandamientos. El versículo continúa diciendo que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Esto implica que la verdadera sabiduría no es simplemente teórica, sino práctica. Es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, aplicando su palabra en nuestras vidas diarias. Aquellos que temen a Dios muestran este temor a través de la obediencia, y es en esta obediencia donde encuentran entendimiento y claridad en su vida. Además, el temor de Dios nos protege de la arrogancia y la autosuficiencia. Nos recuerda nuestra dependencia total de Dios, y nos mantiene en una postura de humildad y gratitud. Este temor nos impulsa a buscar a Dios continuamente, sabiendo que en Él encontramos la fuente de toda sabiduría, guía y sustento. También nos mantiene alejados del pecado, ya que el temor de Dios incluye un reconocimiento de su justicia y de las consecuencias de apartarse de sus caminos. El resultado de vivir con este temor de Dios es que nuestra vida se llena de alabanza. Su alabanza permanece para siempre, dice el Salmo, subrayando que una vida basada en el temor de Dios culmina en una adoración continua y eterna. Al reconocer a Dios en su grandeza y al vivir de acuerdo con sus mandamientos, nuestra respuesta natural es alabarlo, no solo con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida. Esta alabanza no es pasajera, sino que es una respuesta duradera que se extiende más allá de esta vida y entra en la eternidad. El temor de Dios también nos lleva a una vida de paz y seguridad. Cuando entendemos y respetamos la autoridad y el poder de Dios, encontramos un refugio seguro en su soberanía. Sabemos que Él es justo y que todo lo que hace es bueno, lo que nos permite confiar en su dirección y en su provisión, incluso en medio de las incertidumbres y desafíos de la vida. Número 16. Confianza en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. La confianza en Dios es uno de los fundamentos más vitales de la fe cristiana, y en Proverbios capítulo 3, versículo 5, se nos da una instrucción clara y poderosa. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo encapsula el llamado a una vida de total dependencia en Dios, dejando de lado nuestra inclinación natural a confiar en nuestras propias capacidades y entendimiento. Confiar en el Señor con todo tu corazón implica una entrega completa y sin reservas. No es una confianza parcial o condicional,
sino una confianza absoluta que abarca todas las áreas de la vida. Este tipo de confianza requiere que renunciemos al control y permitamos que Dios dirija nuestros pasos. Es reconocer que Dios, en su infinita sabiduría y amor, sabe lo que es mejor para nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. La segunda parte del versículo: no te apoyes en tu propia prudencia, subraya la limitación de la sabiduría humana. Aunque la prudencia y el discernimiento son valiosos, este proverbio nos advierte que confiar exclusivamente en nuestro propio juicio puede llevarnos por caminos equivocados. Nuestra comprensión es finita y a menudo está influenciada por emociones, circunstancias y perspectivas limitadas. En contraste, la sabiduría de Dios es infinita, perfecta y basada en un conocimiento completo de todas las cosas. Por lo tanto, se nos insta a dejar de lado la autosuficiencia y a buscar activamente la guía de Dios en todas nuestras decisiones y acciones. Confiar en Dios no significa que no usemos la razón o el discernimiento, sino que reconozcamos que nuestra sabiduría es limitada y que necesitamos depender de Dios para una dirección clara y segura. Es una invitación a llevar nuestras preocupaciones, planes y decisiones ante Dios, buscando su voluntad y su guía, en lugar de actuar solo en base a lo que parece correcto desde nuestra perspectiva limitada. Esta confianza en Dios también se manifiesta en la manera en que enfrentamos las pruebas y desafíos de la vida. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad, confiar en Dios nos da la paz y la seguridad de que Él está en control, incluso cuando las circunstancias son difíciles o inciertas. Es una confianza que nos permite descansar en la promesa de que Dios es fiel y que nunca nos dejará ni nos abandonará. La confianza en Dios requiere fe, no solo en su poder, sino también en su bondad y en su amor por nosotros. Al confiar en Él, estamos afirmando que creemos que sus intenciones para nosotros son buenas, y que su plan, aunque a veces misterioso, es siempre para nuestro bien. Esta confianza nos libera del peso de tener que resolver todas las situaciones por nosotros mismos y nos permite vivir con una serenidad que solo puede venir de la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. Además, confiar en Dios implica aceptar su tiempo y su manera de hacer las cosas. A menudo, nuestra tendencia es querer resultados inmediatos o soluciones que se alineen con nuestras expectativas. Sin embargo, la confianza verdadera en Dios nos lleva a esperar pacientemente, sabiendo que su tiempo es perfecto y que sus caminos son más altos que los nuestros. Esta paciencia y confianza en el tiempo de Dios son un testimonio de nuestra fe y un reflejo de nuestra disposición a someter nuestras vidas completamente a su voluntad. En la vida diaria, esta confianza en Dios se pone en práctica al buscar su guía a través de la oración, al estudiar su palabra para discernir su voluntad, y al estar dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando nos lleva por caminos que no habríamos elegido por nosotros mismos. Es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento en fe, donde cada experiencia nos lleva a confiar más profundamente en Él. Número 17. Disciplina. Porque el Señor disciplina a quien ama, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos, capítulo 12, versículo 6. La disciplina es un tema crucial en la vida cristiana, y en Hebreos capítulo 12, versículo 6, se nos ofrece una perspectiva profunda sobre su propósito y valor. Porque el Señor disciplina a quien ama, y azota a todo el que recibe por hijo. Este versículo nos revela que la disciplina no es un signo de rechazo o castigo arbitrario, sino una expresión del amor y la relación íntima que Dios tiene con sus hijos. La disciplina, según este pasaje, es una evidencia del amor de Dios. En lugar de verla como una señal de desagrado, debemos entenderla como un acto de cuidado y preocupación divina. Dios, en su amor perfecto, no permite que sus hijos permanezcan en caminos que les llevarían al daño o la destrucción. Al igual que un padre terrenal corrige a su hijo para protegerlo y guiarlo hacia el bien, Dios disciplina a sus hijos para formarlos y moldearlos conforme a su voluntad. El término azota, utilizado en este versículo, puede parecer fuerte, pero se refiere a las correcciones y dificultades que Dios permite en nuestras vidas para nuestro crecimiento y madurez espiritual.
Estos momentos de disciplina pueden ser dolorosos, pero están diseñados para producir frutos de justicia y paz en nuestras vidas. La disciplina divina tiene el propósito de enseñarnos, corregirnos y transformarnos, llevándonos a una relación más profunda y cercana con Dios. Es importante reconocer que la disciplina no es un acto de ira o castigo por parte de Dios, sino una manifestación de su compromiso con nuestro bienestar eterno. Dios, como un Padre sabio y amoroso, sabe lo que necesitamos para crecer y desarrollarnos en nuestra fe. A veces, esto implica pasar por pruebas y dificultades que nos enseñan lecciones valiosas, nos fortalecen en la fe y nos acercan más a Él. La disciplina también nos ayuda a desarrollar la paciencia, la resistencia y la humildad. Nos enseña a confiar en Dios en medio de las pruebas, sabiendo que Él tiene un propósito en todo lo que permite. Esta confianza nos capacita para soportar las dificultades con esperanza y con la seguridad de que Dios está obrando en nosotros para nuestro bien. Además, la disciplina es un proceso que nos lleva a la santidad. A través de la corrección divina, Dios nos purifica de nuestras fallas y pecados, y nos conforma más a la imagen de su Hijo, Jesús. Este proceso de santificación es esencial para nuestra vida cristiana, ya que nos prepara para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y para reflejar su carácter en nuestras vidas. La relación entre disciplina y amor también nos llama a responder a la corrección de Dios con un corazón receptivo y humilde. En lugar de resistir o rechazar la disciplina, debemos verla como una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Al aceptar la corrección de Dios, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y nuestra disposición a ser guiados por Él. La disciplina, aunque a menudo difícil de soportar, tiene el objetivo final de producir una vida fructífera y una relación más profunda con Dios. Es un recordatorio constante de que somos hijos de Dios, amados y valorados por Él. A través de la disciplina, Dios nos enseña a depender de su gracia, a caminar en su verdad y a vivir de manera que glorifique su nombre. Número 18. Lealtad. El hombre leal será lleno de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Proverbios capítulo 28, versículo 20. La lealtad es una virtud profundamente valorada en la Biblia, y en Proverbios capítulo 28, versículo 20, se nos presenta con claridad. El hombre leal será lleno de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Este versículo resalta tanto el valor de la lealtad como las consecuencias de buscar riquezas de manera deshonesta o apresurada. La lealtad, en su esencia, es una cualidad de fidelidad, constancia y firmeza en los compromisos y relaciones. Un hombre leal es alguien que mantiene su palabra, que es fiel en sus deberes y que actúa con integridad, sin importar las circunstancias. Esta lealtad no es solo hacia otras personas, sino también hacia Dios y hacia los principios morales y éticos que guían una vida justa. La promesa de que el hombre leal será lleno de bendiciones refleja la verdad de que la lealtad trae consigo recompensas profundas y duraderas. Estas bendiciones no se limitan a lo material, sino que incluyen paz interior, respeto, relaciones sólidas y una vida en armonía con la voluntad de Dios. La lealtad establece un fundamento sólido sobre el cual se construyen vidas y comunidades, promoviendo la confianza y la estabilidad en todas las áreas de la vida. La lealtad también tiene un componente relacional clave. En nuestras relaciones con los demás, la lealtad se manifiesta en la capacidad de ser confiables, de mantener la palabra dada y de apoyar a los demás en momentos de necesidad. Este tipo de lealtad fomenta vínculos fuertes y duraderos, ya que las personas saben que pueden confiar en aquellos que son leales. La lealtad construye puentes de confianza y respeto mutuo, esenciales para cualquier relación significativa, ya sea en la familia, en la amistad o en la comunidad. Por otro lado, el versículo advierte sobre el peligro de la deslealtad, especialmente en el contexto de la búsqueda de riquezas. El que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Subraya la realidad de que aquellos que buscan obtener ganancias de manera deshonesta, rápida o a expensas de otros,
finalmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Este apresuramiento refleja una falta de lealtad tanto hacia Dios como hacia los principios de justicia y equidad, lo que lleva inevitablemente al fracaso y la ruina. La lealtad, entonces, es una virtud que nos llama a actuar con integridad, a ser consistentes en nuestras palabras y acciones, y a resistir la tentación de tomar atajos o de comprometer nuestros valores por el beneficio personal. La lealtad no solo es recompensada por Dios, sino que también es esencial para construir una vida plena y significativa. Las bendiciones que acompañan a la lealtad pueden no ser siempre inmediatas o visibles, pero son profundas y duraderas, formando el carácter y forjando una reputación de honor y respeto. Además, la lealtad hacia Dios implica una devoción constante y firme, incluso cuando enfrentamos desafíos o tentaciones que podrían desviarnos de nuestro camino. La lealtad a Dios significa seguir sus mandamientos, confiar en su guía y ser fieles a su llamado, incluso cuando hacerlo puede ser difícil o impopular. Esta lealtad a Dios es la base de toda otra lealtad en nuestra vida, ya que nos proporciona la fuerza y la motivación para ser leales también a los demás. La falta de lealtad, en contraste, crea caos y destrucción. Cuando las personas son desleales, se rompen las relaciones, se destruye la confianza y se siembra la desconfianza y el miedo. La deslealtad no solo afecta a los individuos, sino que también puede tener un impacto devastador en las comunidades y sociedades, al socavar los cimientos de la justicia y la verdad. Número 19. Paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. La paz es un concepto central en las enseñanzas de Jesús, y en Mateo capítulo 5, versículo 9, se nos ofrece una de las bienaventuranzas más profundas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo resalta no solo la importancia de la paz, sino también el papel activo que los seguidores de Cristo deben asumir como pacificadores en el mundo. Ser un pacificador, según este versículo, va más allá de simplemente evitar conflictos o mantener la calma en situaciones difíciles. Un pacificador es alguien que trabaja activamente para promover la paz, reconciliar a los demás y restaurar relaciones rotas. Es una labor que requiere valentía, sabiduría y una profunda comprensión del corazón de Dios, quien es el autor de la paz. La promesa de que los pacificadores serán llamados hijos de Dios subraya la conexión directa entre la paz y la identidad divina. Los hijos de Dios reflejan su carácter, y uno de los aspectos más evidentes del carácter de Dios es su amor por la paz y la reconciliación. Dios envió a su Hijo al mundo no solo para salvar, sino también para reconciliar todas las cosas consigo mismo, y aquellos que siguen a Jesús están llamados a participar en esta obra de reconciliación y paz. El papel de un pacificador implica ser un agente de cambio positivo en un mundo que a menudo está marcado por la división, el conflicto y la violencia. Ser un pacificador significa intervenir en situaciones de discordia para traer armonía, ofrecer soluciones que promuevan la unidad y buscar el bienestar de todas las partes involucradas. Esta labor no siempre es fácil y a menudo puede ser incomprendida o incluso rechazada, pero es esencial para el avance del reino de Dios en la tierra. La paz que los pacificadores buscan no es una paz superficial o temporal, sino una paz profunda que viene de Dios. Esta paz se basa en la justicia, el amor y la verdad, y busca la restauración completa de las relaciones humanas y con Dios. Los pacificadores no huyen de los problemas ni los evitan. En cambio, se enfrentan a ellos con la intención de resolverlos de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Además, ser un pacificador requiere una disposición interna a vivir en paz con uno mismo y con los demás. Esto implica perdonar, dejar ir el rencor y evitar la amargura. Un pacificador debe estar en paz con Dios, habiendo experimentado la reconciliación y la gracia de Cristo, lo que les permite ser un canal de esa paz para otros. Este estado de paz interior es lo que capacita a los pacificadores para llevar la paz
a donde sea necesario. La paz que los pacificadores promueven también tiene un aspecto espiritual profundo. No es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de la paz de Dios, que supera toda comprensión y que guarda los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un fruto del Espíritu Santo y es algo que los creyentes están llamados a cultivar en sus vidas y a compartir con el mundo. El trabajo de un pacificador también tiene implicaciones eternas. Al trabajar por la paz, los pacificadores participan en la misión redentora de Dios en el mundo, ayudando a preparar el camino para el cumplimiento final de su reino, donde la paz prevalecerá eternamente. Esta misión de paz es central al llamado cristiano, y es una de las maneras en que los seguidores de Cristo pueden dar testimonio del amor y la gracia de Dios en un mundo quebrantado. Número 20. Adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. La adoración es un aspecto central de la relación entre Dios y los creyentes, y en Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús ofrece una enseñanza crucial sobre la verdadera adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo destaca la naturaleza esencial de la adoración y lo que significa adorar a Dios de una manera que es aceptable y genuina ante Él. La afirmación de que Dios es espíritu subraya que Dios no está limitado por lo físico o lo material. Él trasciende la creación y es omnipresente, existiendo en una realidad que va más allá de lo que es visible y tangible. Debido a esta naturaleza espiritual de Dios, la adoración que Él busca no se basa en rituales externos, lugares específicos o formas físicas, sino en una conexión espiritual y auténtica con Él. La adoración verdadera, por tanto, no es simplemente una serie de actos religiosos, sino una expresión profunda y sincera de la relación entre el adorador y Dios. Adorar en espíritu significa que la adoración debe surgir desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro espíritu, que es donde nos conectamos con Dios. Esta adoración no es superficial ni mecánica. Es una respuesta genuina a la presencia y la santidad de Dios. Implica que nuestro corazón y nuestra alma estén plenamente involucrados en el acto de adoración, reconociendo a Dios por quién es Él y ofreciéndole nuestra devoción completa. Es una adoración que va más allá de las palabras y los gestos, tocando la esencia misma de nuestra relación con Dios. Adorar en verdad implica que nuestra adoración debe estar alineada con la realidad de quién es Dios y con la verdad de su palabra. No se trata de adorar a un Dios creado a nuestra imagen o según nuestras preferencias, sino de adorar al Dios verdadero revelado en las Escrituras. Esta adoración en verdad también exige sinceridad y honestidad de parte del adorador. No puede haber hipocresía o falsedad en nuestra adoración. Debe ser una expresión auténtica de nuestra fe y nuestro amor por Dios. El llamado a adorar en espíritu y en verdad también nos desafía a evaluar nuestras motivaciones y actitudes cuando nos acercamos a Dios en adoración. No es suficiente cumplir con las formas exteriores de la adoración si nuestro corazón no está comprometido con Dios. La verdadera adoración requiere que nos presentemos ante Dios con un corazón limpio, con humildad y con un deseo sincero de honrarlo y glorificarlo. Es una adoración que busca la comunión con Dios, no para obtener algo de Él, sino simplemente para estar en su presencia y disfrutar de su amor. Además, adorar en espíritu y en verdad es un acto que involucra toda nuestra vida. No se limita a los momentos específicos de culto, como los servicios de la iglesia o los tiempos de oración, sino que se extiende a cómo vivimos cada día. Nuestra vida entera debe ser un acto de adoración a Dios, reflejando su gloria en nuestras acciones, decisiones y relaciones. Es vivir de manera que todo lo que hacemos esté dedicado a Dios, mostrando que nuestra devoción no es algo ocasional, sino una parte integral de quienes somos. La adoración en espíritu y en verdad también nos conecta con la adoración celestial, donde los ángeles y los santos adoran continuamente a Dios en su trono. Es una participación en el culto eterno que no se limita por el tiempo o el espacio, sino que se une a la adoración cósmica que reconoce a Dios como el creador y sustentador de todo.
Esta perspectiva nos eleva por encima de las preocupaciones terrenales y nos permite ver nuestra adoración como parte de un propósito mucho más grande y eterno. Gracias por haber visto este video. Espero que te haya sido de gran bendición y que te haya inspirado a profundizar más en tu fe. No olvides darle me gusta al video si te ha gustado, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo y compartirlo con tus amigos y seres queridos para que ellos también puedan ser edificados. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.